Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy vamos a abordar esa pregunta que todas las familias se hacen al principio. ¿Cómo comenzar? Cómo comenzar implica una gran cantidad de cosas, especialmente cuando hablamos de familias que desescolarizan. Es decir, aquellas familias cuyos niños estaban en el colegio o en la escuela y ya no van a estar. De alguna manera, cuando las familias simplemente van transformando su crianza en escuela en casa, los cambios son un poco menos traumáticos. En el ranking más alto de las preguntas es cómo organizar el tiempo. Y esa organización del tiempo y los espacios, que es parte de lo que vamos a hablar, produce mucha angustia. Creo yo que parte de eso es porque se cree que hay que dedicarle a esa educación en la casa espacios y tiempos específicos como ocurren en la escuela tradicional. Y eso hace que necesitemos tener de alguna manera una organización tipo horario escolar para poder funcionar. La buena noticia es que eso no es necesario, no es indispensable, no quiere decir que no se pueda hacer, sino que no es indispensable. Quiere decir que la educación en casa, que se convierte en una manera natural de aprender, se engrana también dentro de la cotidianidad, dentro de lo que la familia tiene en el momento específico en el que se encuentra. El ejemplo es: estamos educando en casa, las cosas parecen fluir, los niños son más, entre comillas, académicos en la mañana y en la tarde es más tarde de juegos, de ir a la biblioteca o al parque, o tienen clases por fuera, no sé, ballet, pintura, karate, lo que sea, y aparece un bebé nuevo en la familia que lo trastorna todo, que hace que no podamos volver a contar con esas mañanas que de alguna manera fluían. Eso ocurre cuando también uno de los miembros de la familia se enferma, por ejemplo. Puede ser un chiquito que tiene una virosis, como dicen, o puede ser una enfermedad más grave, en cuyo caso todo empieza a girar en torno a solucionar esa situación. Eso por no hablar también de otras situaciones, la muerte de un familiar, la enfermedad de alguien que no está dentro de la casa, ¿cierto? Un abuelo, por ejemplo, o la pérdida de trabajo de uno de los papás si ambos trabajaban. Todo eso hace que tengamos que ajustarnos, y esa manera de empezar va a ser más fácil o más difícil en la medida en que seamos capaces de ser más o menos flexibles. Algo que he visto en las familias que se acercan a nosotros, que entre mayor flexibilidad y menor necesidad de replicar la escuela en la casa, es más fácil manejar los tiempos. Yo creo que esa inquietud sobre cómo organizarse, cómo organizar el tiempo sobre todo, también tiene que ver con un temor que yo sentí cuando empecé, y es cuando los niños estaban en el colegio, había tiempo del día sin niños. Tiempo de adultos y tiempo de estar con los niños. Y ahora vamos a estar todos juntos todo el tiempo. En mi caso yo tenía 2 niños en colegio, una niña en jardín y un bebé. Y nuestra decisión, justamente porque yo dije no voy a ser capaz, fue dejar a la chiquita que estaba en el jardín, meter al bebé al jardín y quedarme con los 2 grandes en la casa. Porque yo dije, ¿cómo voy a ser ahora acostumbrada a no tener un solo niño en la casa, de una a tener 4? No voy a poder. Después me di cuenta que sí, que hubiéramos podido evitar el tema del jardín, pero pues bueno, fue la decisión que tomamos en ese momento. Pero a lo que voy es que sí, las personas dicen, bueno, pero es que si yo en la mañana hacía mis vueltas, iba al banco, hacía las cosas, trabajaba o leía o tenía un tiempo para mí, salía con mis amigas, ¿a qué horas voy a tener vida adulta si ahora voy a estar con niños todo el tiempo? Eso también hace parte de esa inquietud de cómo voy a manejar los tiempos, y es, ahora mis tiempos van a ser 24 horas con niños, ¿cómo va a resultar esto? Y yo digo que, un poco como decía Bárbara, uno se acomoda, porque es descubrir la flexibilidad y también cambiarse un poco el chip de que los niños le estorban a uno. Entonces es incluirlos en la vida y darse cuenta que pasar el tiempo con ellos
está chévere. Es dejar de verlos como un estorbo porque realmente nos criaron con la idea de que los niños estorban. Entonces creo que eso influye también en esa preocupación de cómo manejo mi tiempo. Es, ahora no voy a tener tiempo adulto, todo mi tiempo va a ser alrededor de los niños. Creo que ayuda mucho ver que es un privilegio tener a los niños cerca todo el tiempo, porque la infancia pasa muy rápido y es un privilegio que pocas familias pueden disfrutar. Si uno lo ve así, realmente deja de ver a los niños como un estorbo y los ve como una compañía maravillosa. Me encanta eso que dices, porque sí es algo que ha permeado nuestra sociedad desde hace muchísimos años, ¿no? El hecho de que de los niños hay que salir lo más pronto posible, ¿cierto? Hay que destetarlos rápido, sacarlos rápido del cuarto, mandarlos al colegio lo más temprano posible, desentenderse de ellos con una paradoja extraña, que es que cuando son adolescentes o adultos jóvenes queremos que vuelvan a estar en nuestro regazo. Lo que sí quisiera complementar con respecto a lo que dice Ana Paulina es, esos tiempos flexibles de los que hemos hablado quieren decir, primero, que todo en la vida es una oportunidad de aprendizaje. No necesariamente hay que sentarse con los niños a enseñarles algo, lo cual no quiere decir que eso no se pueda hacer o se quiera hacer, sino que los niños aprenden en la compañía de los adultos, de sus hermanos o de otros adultos que interactúan con ellos dentro de la casa o fuera de la casa. Pero también hay otra cosa que es importante, y es que así como todos los momentos son momentos de aprendizaje, no todos los momentos tienen que ser de aprendizaje. Porque una de las cosas que ocurre cuando se escolariza especialmente, pero también cuando se empieza la educación en casa sin haber escolarizado, es que tenemos tanta ansiedad por un lado y al mismo tiempo tanto entusiasmo de mostrar, de enseñar, de leer un libro, de contar un cuento, de recoger hojas, de ir al parque, que se vuelve abrumador, no para los niños, que también, sino para los papás. Porque permanentemente creemos que tenemos que estar enseñando y eso es especialmente desgastante cuando la educación en familia se hace de manera más libre, digamos sin un currículum, por ejemplo, o libros de texto específicamente escolares, o cuando se utilizan plataformas, porque nos sentimos libres, nos sentimos flexibles y al mismo tiempo sentimos que estamos obligados a estarles enseñando cosas todo el día. Y resulta que dentro de el flujo natural de la familia empieza a haber momentos en que los niños están solos, con un adulto cerca, por supuesto, aprendiendo o no cosas por su cuenta, jugando entre ellos si tienen hermanitos en casa, y nos empezamos a dar cuenta que, contrario a lo que temíamos, empezamos a tener una gran cantidad de tiempo libre. Y adicionalmente, todo lo que implica mantener una casa es algo que se comparte entre todos. Entonces deja de haber esa división en mi mamá hace todo y nosotros estamos por fuera de la casa, en el caso del colegio, o estamos haciendo matemáticas sentados mientras mi mamá no solamente hace matemáticas, sino que pone a lavar la ropa y hace el almuerzo, sino que como todo es un aprendizaje y al mismo tiempo no todo tiene que ser un aprendizaje, estamos viviendo. Yo pienso que esa educación en familia es especialmente fructífera cuando vivimos juntos. Yo quiero como el tema de hoy no es únicamente cómo organizar el tiempo, creo para darle un cierre a esta partecita, el consejo que les suelo dar a la mayoría de las familias sobre cómo comenzar, que tiene que ver con el tiempo, y es tómense un tiempo para desescolarizarse, es decir, hagan de cuenta que siguen en vacaciones. Hagan de cuenta que tienen unas vacaciones extendidas. Entonces, al principio, el tiempo lo pueden dedicar a pasarla rico juntos, a salir al parque, a ir al cine, a entender qué les gusta, a ver televisión juntos, a aprender a jugar el juego que ellos juegan en el computador, a acostumbrarse a pasar este tiempo juntos que antes no pasaban, conocerse, entenderse, para que luego todo vaya fluyendo. Entonces, para mí, el cómo organizar el tiempo al inicio comienza por un tiempo de vacaciones extendidas, combinado con una buena dosis de conversación entre todos, de imaginar qué vamos a hacer de aquí para adelante, cómo vamos a distribuir nuestro tiempo, a qué queremos dedicárselo, y creo que poco a poco entre todos pueden ir creando una especie de horario si lo sienten necesario, una especie de planeación con respecto al tiempo. Y con respecto a cómo organizar los espacios, eso es completamente independiente en cada familia.
cada una lo organizará, depende del espacio que tengan disponible. Si tienen un salón al que pueden convertir en salón de clases o salón de trabajo, en mi casa era el cuarto de trabajo, donde había una mesa, muchas cosas, muchos materiales de manualidades, todos los juegos de mesa, bibliotecas, maravilloso. Si no, la sala, el comedor, la mesa de la cocina funcionan muy bien, el piso del cuarto de cada niño funciona muy bien, el jardín, el patio. No se necesita, no es indispensable tener un salón de clase, ni pupitres, ni escritorios. Uno con los recursos que tiene organiza su espacio. Y si vive en un apartamento súper chiquito, pues entonces se pasará más tiempo fuera, en bibliotecas, en cafeterías, en parques y menos tiempo en casa. Si sienten que se están ahogando dentro del espacio tan chiquito, cada familia lo va aprendiendo a manejar. Yo creo que hay que bajar un poco la angustia y la ansiedad del inicio, dedicarse como a observar y a empezar a ver cómo se va desarrollando la vida ahora que estamos todos juntos. Tal vez uno de los aspectos que a muchas mamás nos causa dificultad, digamos, con respecto a tener a los niños en casa todo el tiempo y en ese manejo de los espacios, es que los niños y sus objetos, el libro que están leyendo, el Lego que están armando, los colores que están tajando, los papeles que están recortando, empiezan a invadirlo todo. Yo soy una persona especialmente psicorrígida, digamos, con respecto al orden, y me costaba trabajo ver esa invasión que por supuesto es al mismo tiempo síntoma de bienestar, de aprendizaje común, de apropiarse de los espacios. Yo conozco todo lo que hay detrás, pero al mismo tiempo a veces es molesto. Hay que saber que el estándar alto de organización y orden va un poco en contravía de tener a los niños todo el tiempo en casa. Evidentemente va a haber más juguetes, más desorden, más reguero, más tajadura, más témpera, más pinceles que nadie lava, más fichas que nadie recoge a lo largo de toda la casa, y a medida que crecen simplemente cambian los objetos. El desorden un poco se mantiene. Hay que hacerlos partícipes de esa organización. No se puede volver una cruz, un calvario para la mamá estar recogiendo todo el tiempo, pero sí pienso que hay que aprender a bajar un poco ese estándar de casa siempre arreglada, que es muy fácil de mantener cuando los niños no están en la casa. Otra pregunta muy común a la hora de empezar es: ¿de dónde saco los contenidos? ¿Cómo sé qué tiene que aprender? ¿Qué tengo que enseñar? Y si sí va a estar aprendiendo lo que tiene que estar aprendiendo, lo que le toca o lo que corresponde. Creo que ahí Bárbara y yo tenemos una línea bastante particular, porque creo que vamos en contravía de la mayoría de consejos que ustedes vayan a recibir respecto a esto. Sí da un poco de tranquilidad saber que en alguna parte hay un listado de temas que yo debería darle a mi hijo si tiene 7 años, 10 o 14, pero al final eso no es real y no tiene nada que ver con cada uno de los niños que estoy acompañando. Sin embargo, lo voy a tocar así, muy por encima. ¿Dónde encontrar contenidos? En donde quieran, en internet. O sea, ustedes pueden entrar a buscar plan de estudios y seguramente lo consiguen. Muchas familias utilizan una página del Ministerio de Educación que se llama Colombia Aprende, y ahí encuentran de todo. Encuentran unas cosas que se llaman los derechos básicos de aprendizaje, encuentran unas cosas que se llaman cápsulas educativas, hay material multimedia, hay de todo. ¿Dónde más? Ir a la librería y comprar los libros de texto, ahí encuentran todo el tema. Digamos que dónde encontrarlo no es difícil. Seguro que una pequeña búsqueda en internet les va a arrojar una cantidad de posibilidades. Pero a lo que yo sí quisiera hacerle un poco más de énfasis es a que eso no es tan necesario. Definitivamente no es indispensable y no es tan necesario. Uno podría comenzar sin ese estrés. Como les decía, si se toman el tiempo de vacaciones extendidas, en vacaciones uno no piensa en qué le voy a enseñar todos los días cuando se levanta por la mañana. Lo ideal sería que se dieran el tiempo suficiente para observar a sus hijos, para entender cuáles son sus intereses, y si sienten que necesitan un plan, armar ese plan basado en esas cosas que ven que es en lo que están ellos interesados en este momento. Es más el enfoque de qué aprendizajes quiero acompañar con mi hijo, más allá de cuál es el currículo que tengo que seguir, que no tiene nada que ver con mi hijo y que alguien más se lo inventó. Sí, yo agregaría a eso, Ana Paulina, que en la primera infancia, desde que un niño se puede considerar escolar, porque pues un niño de 2 años no es un escolar, pero un niño de 7 sí. Yo diría que traigámoslo desde antes, desde los 5 años hasta los 12. Las preguntas que los niños hacen cubren
todos los contenidos que se supone que un niño debe tener. Eso que se llama la escuela elemental es justamente por eso, porque cubre lo que es elemental. Nos han enseñado a que eso es una cosa misteriosa, complicadísima, complejísima, pero la pura verdad es que las preguntas que los niños hacen, no todos se hacen las mismas preguntas, no todos se hacen todas las preguntas, pero la mayoría de los niños están interesados en descifrar el código de la escritura, expresar con ese código de escritura algunas cosas, por lo tanto leer y escribir. La mayoría de los niños se interesan por saber cómo se suma, aunque no le den ese nombre, o se resta, o cómo se suma más rápido, por lo tanto se multiplica, o cómo se reparten cosas, por lo tanto se divide. La mayoría de los niños se preguntan dónde están, cuál es el entorno que los rodea. Hoy en día, que el mundo es tan pequeño, se preguntan dónde están los otros, por qué es de noche en otros sitios y aquí en cambio es de día, por qué hace más frío cuando vamos a la montaña que cuando vamos a la piscina a Melgar. La mayoría de los niños se preguntan de dónde venimos. Los niños tienen preguntas filosóficas muy profundas que los colegios no responden porque no se supone que esa sea la edad. Muchos niños se preguntan sobre los materiales que originan los fenómenos o los objetos. Los niños se preguntan sobre orígenes muy antiguos que usualmente tampoco se cubren en el colegio, pero se lo preguntan. La mayoría de los niños se preguntan cómo están hechos ellos por dentro, de dónde vienen, a dónde va a parar la comida, qué quiere decir respirar. Eso cubre la primaria completa solamente con preguntas. Esto no quiere decir que uno no pueda formalizar, digamos, eso y darles una respuesta ordenada. Quiere decir tener unos momentos en los que se hace matemáticas o tener los momentos en que los niños escriben o oyen historias o hacen el cuerpo humano. Yo creo que nosotros lo hicimos en un momento u otro de diferentes maneras. Yo había momentos en que eran como las mañanas, no todas las mañanas, en que nos sentábamos y hacíamos matemáticas, y tengo un material que siempre he creído que puede ser hasta de interés imprimirlo, que eran los ejercicios que yo me inventaba, que incluían su propia problemática, ¿cierto? Cuando hacíamos divisiones generalmente los problemas tenían que ver con las galletas que mi hija mayor hacía con la hija mayor de Ana Paulina, cuánta harina se necesitaba, cuántas chips de chocolate. Lo hicimos cuerpo humano con un material que compartimos ambas. Yo me acuerdo haber hecho el mapa de Colombia y haber hecho el relieve en plastilina. Eso que se llama lo elemental o lo primario va a estar ahí sin necesidad de currículum. Si los niños son desescolarizados en esa etapa, generalmente es más fácil tranquilizarse. Es más difícil cuando los niños son desescolarizados en la adolescencia, porque sentimos que no tenemos acceso a ese conocimiento, que en el momento en que los niños necesiten, no digo que necesiten la química o la física, algunos sí, pero que necesiten responder por la química y la física, que son cosas distintas, no sabemos cómo hacerlo. Y ahí entran en juego 1000 cosas, plataformas específicas de esos temas, libros de texto, un amigo de uno que es químico, que es un duro en física, que puede entrar a ser parte de ese entorno de los muchachos, aprender en manada, en gallada, con otro que esté aprendiendo eso y que le interese más. Cubrir lo puramente básico para el muchacho a quien eso no le interesa. Todo eso es posible. Hay un tema interesante que seguramente es demasiado extenso para este podcast, pero es realmente un niño ¿qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? Lo que le interesa. Eso es lo que debe aprender. ¿Qué más debe aprender? Lo que le interesa a la familia, porque lo va a aprender en todo caso. Entonces la familia deportista tiene hijos deportistas usualmente. Las familias artistas transmiten eso a sus hijos. Las familias que son muy tecnológicas, sus hijos generalmente son unos duros en tecnología más que los que son hijos de personas más artistas. Eso lo vemos en el día a día. ¿Qué más deben saber los niños? Todo lo que necesiten, entonces lo van a aprender porque lo necesitan. Inclusive el material absurdo que la escuela ha decidido que tengan que hacer si lo necesitan porque quieren construir una mesa y van a necesitar un poco de geometría, o porque necesitan presentar un buen examen del ICFES porque han decidido estudiar medicina y por lo tanto necesitan de ese conocimiento aun cuando nunca se les hubiera ocurrido. Lo que la escuela arbitrariamente impone que los niños deben saber, no necesariamente lo necesitan. Pero si en algún momento tienen, y excúsenme la expresión, que escupirlo para un examen, entonces lo necesitan. Y en ese momento lo adquieren. Bueno, creo que un tema más de estas preguntas a la hora de cómo comenzar es la socialización. Y creo que la socialización está en la socialización de los niños y en la socialización de los papás. De acuerdo. Porque nos preocupa
la socialización de los niños, porque todo el mundo la pregunta, ¿cómo va a socializar? ¿Y de dónde va a sacar amigos? ¿Y con quién va a compartir si en el colegio compartía toda la mañana con niños de su misma edad? Pero también las familias quieren saber cómo encontrarse con otras familias, porque esa sensación de estar haciendo algo que no hace nadie más y estar haciéndolo solos aterroriza bastante. Entonces, yo creo que las familias de hoy, 2020, son muy afortunadas. Hay tanta gente educando en casa que quien quiere estar solo cada vez es más extraño. El que está solo es porque quiere, porque no ha hecho el esfuercito mínimo de buscar un poquito a su alrededor. Estoy segura que con solo ir a una biblioteca ya se encuentra uno familias que están educando en casa. Ir a un parque en la mañana, una biblioteca en la mañana, cualquier sitio así público en la mañana, fijo, encuentra uno una familia con niños por ahí. Y si uno se acerca y pregunta, seguramente le van a decir, sí, nosotros tampoco vamos al colegio. También existen grupos de apoyo. Las familias que se encuentran empiezan a juntarse. Entren a Facebook y van a encontrar también montones de grupos de apoyo. Entonces, ¿cómo encontrarse con otros? Simplemente es buscar un poquito. ¿Cómo socializan los niños? ¿Con grupo de apoyo o sin grupo de apoyo? Solo la casa, el barrio, el entorno, la familia extensa es suficiente para que un niño desarrolle una socialización sana y coherente. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día encontrarse es más fácil. Hoy en día está la red en familia y hay otra gran cantidad de redes que se han desprendido, muchas de ellas, del trabajo original de En Familia. Y yo me acuerdo de ir a la biblioteca Virgilio Barco. Yo vivía afuera en la Sabana, Bogotá, y venía una vez a la semana con mis hijos a la Virgilio Barco y almorzábamos ahí. Y era tan notoria mi presencia que hicieron un artículo en el periódico en el que me citaban. Hoy en día eso no ocurre porque hay muchas familias en una situación similar. Pienso que sí hay un aspecto de la socialización que nunca se toca en los libros y que tiene mucho que ver con la socialización de los papás, de las mamás sin los niños, porque como decía Ana Paulina al comienzo, pues una de las dificultades de tener a los niños todo el tiempo en casa es que deja de haber esos momentos de adulto que uno muchas veces tiene. Ahora, las parejas que tienen niños en colegio están en situaciones similares, ¿cierto? Están juntas en los momentos más tensos del día, temprano en la mañana con los afanes de la mañana y tarde en la noche cuando finalmente se han acabado de hacer la última tarea absurda del día y quedan, no sé, los harapos de cada uno como para sentarse a ver alguna serie mala y quedarse dormido. Entonces tampoco es que tenga tantos beneficios, pero sí pienso que aprovechar la comunidad de amigos que educan en casa para que una tarde los niños estén en la casa de fulanita y uno pueda salir con su esposo o con unas amigas a tomarse un té, a hablar, a llorar, a compartir, y otra semana se hace lo contrario para ayudarse, sirve mucho. Cuando uno junta, en todo caso, familias que se educan en casa y que son amigas, los niños están por un lado y las mamás realmente la pasamos bomba por el otro. Pero sí pienso que buscar esos espacios de vida adulta es importante porque es gasolina. Hay una cosa que cuando se habla de la educación en casa nunca se toca. Siempre se habla de la socialización, de los contenidos, de si van a entrar a la universidad. Esas son preguntas que están en todas partes. Pero hay una dificultad de la que poco se habla y es de la olla de presión emocional que implica estar todos todo el día en la casa. No en la casa, cuando decimos la casa nos referimos a juntos. Todos juntos. Juntos, y no es en la casa. Pues en la casa, afuera, en el carro, en la biblioteca. En Transmilenio. En la biblioteca. Eso creo que da para un tema completo, que es sí. esa bomba emocional que implica que las frustraciones, los dolores, los miedos y también, por supuesto, las alegrías y los sueños y todo eso están en una misma olla durante mucho tiempo y hay que aprender a manejarlo. Yo tengo siempre ese recuerdo, ¿no? Esa parte es compleja, ¿no? Como estar permanentemente en un estado de serenidad para poder manejar la emotividad y la emocionalidad de cada niño. Y otra pregunta que no surge al principio, pero surge muy pronto, es cómo manejo las peleas. Tal vez podríamos hacer un episodio hablando de eso, de las relaciones entre los hermanos y las peleas y todas esas cosas. Con los hermanos presentes acá. Sería buenísimo, sí. Los que llegaron aquí pensando que en el cómo vamos a comenzar les íbamos a hablar de certificación, lo siento, de eso no vamos a hablar hoy. A lo mejor hablaremos algún día, o a lo mejor no. Hay un video en mi canal de YouTube si lo quieren ver. Bueno. Se acabó el té, todo el tintineo que oyeron a lo largo del podcast éramos nosotros tomándonos un té verde de jazmín para hacerle honor
al nombre de nuestros podcasts. Les damos las gracias por habernos escuchado. Esperamos que esta serie de podcast les esté gustando y que nos escuchen en el próximo episodio de la siguiente semana.